¿Es posible la paz en Gaza si Hamás se niega a desarmarse? Un nuevo acuerdo impulsado por la Junta de Paz promete el desarme total desde dentro de la Franja de Gaza. Las milicias advierten: sin armas no hay Hamás. Hoy analizaremos por qué este pacto podría ser solo palabrería y qué pasará con los grupos que hoy combaten a la organización sobre el terreno. ¿Estamos ante un cambio real o una estrategia para ganar tiempo? Asimismo, hablaremos de los más de 60.000 personas que entraron dentro del territorio español la semana pasada. Creemos que jamás no se desarmará. Esto es lo que declaró un miembro de la milicia respaldada por Israel en Gaza. El plan de desarme anunciado por la Junta de Paz y aprobado por Hamás no se implementará. No se hagan ilusiones. Todos los que están escuchando en los medios de comunicación de que Hamás ha dado el paso para desarmarse. Pura mentira. Eso no va a existir. Esa fuente palestina en Gaza está vinculada a las milicias respaldadas por Israel. Para Hamás, entregar sus armas sería un acto suicida. Si no hay armas, no hay Hamás. Declaró a una fuente de un periódico lugar durante el fin de semana. Según quienes en Gaza han sufrido la opresión de Hamás, esperan la oportunidad de vengarse, razón por la cual Hamás cree que debe conservar sus armas. Familias, clanes e incluso ciudadanos comunes que fueron blancos de Hamás esperan saldar cuentas con la organización sin importar cuánto tiempo les lleve. Quienes fueron torturados, maltratados o cuyos familiares fueron asesinados por Hamás, jamás perdonarán ni olvidarán. Hoy no pueden combatir a Hamás porque la organización está armada, pero incluso si pasan 5 o 10 años, la gente buscará que los miembros de Hamás rindan cuentas. Hamás es consciente de esta amenaza y por eso necesita sus armas para protegerse y no puede permitirse desarmarse. Ghazi Hamad, que es miembro del buró político de Hamás, declaró a medios de comunicación árabes que la organización acordó almacenar armas en el Comité Técnico Palestino, conocido como el Comité Nacional para la Administración de Gaza, que llamaremos a partir de ahora CNAG. El organismo de transición encargado de gestionar la Gaza de posguerra bajo el mandato de la Junta de Paz del presidente Donald Trump. El acuerdo de Hamás es pura palabrería. Hamad, quien formó parte de la delegación negociadora de Hamás en el Cairo, afirmó que el acuerdo es un paquete integral, pero que no se limita a las armas. Y recalcó que Hamás solo cumplirá con sus obligaciones si Israel cumple con sus compromisos, lo que quiere decir nada, haciendo referencia a la retirada israelí. Miren, Israel no se va a retirar hasta que Hamás se desarme por completo y eso no va a pasar. La cuestión de la recolección de armas es un asunto palestino. Israel no tendrá ningún papel en ello. Hamad afirmó que la fórmula acordada tenía como objetivo salvar al pueblo de Gaza de más destrucción, guerra y desplazamiento. El acuerdo estipula que el NECAG se encargará de la recogida y el almacenamiento de armamento pesado, incluyendo instalaciones de fabricación, túneles y almacenes. Asimismo, las armas individuales estarán sujetas a la legislación y normativa palestina.
La fuente de Gaza vinculada a la milicia desestimó la aparente aceptación del acuerdo por parte de Hamás como mera palabrería, argumentando que el grupo terrorista simplemente intentó ganar tiempo y asegurar su propia supervivencia. El acuerdo no tiene sentido, no se llevará a cabo. Casi no les quedan armas pesadas. A Hamás solo le importa Hamás. No atacarán o no acatarán la exigencia del desarme total porque quieren mantenerse en el poder. Para Hamás, no tener armas significa arriesgar su existencia. Saben que en el momento en que pierdan el control no podrán volver al poder. Sin embargo, algunos palestinos expresaron un optimismo cauteloso, sugiriendo que el acuerdo podría ser una buena señal, que podría encaminar los acuerdos posteriores a la guerra de Gaza en la dirección correcta y ayudar a romper el estancamiento actual. Jamás se da cuenta ahora de que no hay esperanza de que se mantenga en el poder en Gaza. Al menos en esta etapa se cree que Hamás habla en serio sobre el almacenamiento de armas. Eso fue lo que dijo una persona de alto rango dentro de Gaza. Pero no será fácil para Hamás renunciar a su ideología y podría intentar recuperar el control. Esto depende de hasta qué punto los demás socios, el comité técnico o tecnocrático, los actores que entran en Gaza, pueden contener a Hamás e impedir que retome el poder. El desarme de las milicias respaldadas por Israel en Gaza envía mensajes preocupantes. Una de las principales exigencias de Hamás, estipula en el artículo 10 del plan, pide la disolución de los grupos armados en Gaza, en referencia a estas milicias respaldadas por Israel y establecidas en la franja para combatir a la organización terrorista. Las armas de las milicias serán desactivadas y almacenadas bajo la autoridad de este Comité Nacional para la Administración de Gaza, de acuerdo con un calendario previamente acordado. Los miembros de dichas milicias no se integrarán en los servicios de seguridad y policía. Esto es lo que dice el acuerdo. Ahora, ellos dicen que vinimos a luchar contra Hamás, declaró el líder vinculado a la milicia de Gaza. Nuestro problema es con Hamás y no con nadie más. Si de verdad renuncia a las armas, deja de gobernar Gaza y se producen cambios real, entonces quizá podamos formar parte de los acuerdos del nuevo pacto. Pero mientras Hamás siga existiendo, aunque solo cuente con fusiles, seguiremos combatiendo. Lo que importa es lo que ocurra sobre el terreno. El residente de Gaza argumentó que disolver las milicias respaldadas por Israel, tal como la exige el acuerdo, esto envía un mensaje preocupante a cualquiera que considere cooperar en el futuro con las agencias de seguridad israelíes. Si estos grupos se disuelven ahora, a los israelíes les resultará muy difícil encontrar personas dispuestas a colaborar con ellos. Quienes colaboran con Israel o lo apoyaron se verán expuestos a represalias por parte de Hamás, ya que serían consideradas traidores. Además, ante la opinión pública, no son bienvenidos desde el principio. Esto es lo que afirmó estos grupos armados que no han gozado del respeto de la población palestina en Gaza y la gente no los considera legítimos y carecen de apoyo popular. Por lo tanto, al final, ambas partes les darán la espalda, lo que también podría perjudicar la capacidad de Israel para reclutar personas. Lo pensarán dos veces antes de correr ese riesgo por temor a ser abandonados. Sin embargo, la fuente de la milicia rechazó completamente esa afirmación. Israel jamás nos abandonará
continuará apoyándonos, declaró, señalando como prueba el apoyo que Israel ha brindado en el pasado a miembros del Ejecutivo del sur del Líbano. Confiamos en que Israel nos proteja, nuestra seguridad está garantizada. Y miren, por último les quiero hablar de ese acontecimiento que ocurrió la semana pasada en la ciudad de Ceuta, que es el enclave que está en territorio marroquí. Les hablo de este tema de nuevo, debido a que a mí particularmente es algo que me causa tristeza y les voy a explicar por qué. Yo nací en esa ciudad, yo viví 28 años de mi vida, nací, crecí, mi juventud fue en la ciudad de Ceuta y de allá emigré a Israel. Por lo tanto es algo que me afecta, ya que tengo muchos amigos todavía en esa ciudad y están sufriendo las consecuencias de un gobierno español realmente debilitado. Miren, más de 60.000 personas entraron en territorio español, dando unas imágenes impactantes. El presidente don Juan Jesús Vivas, que es el presidente de Ceuta, ya que Ceuta es una autonomía dentro de las autonomías españolas, es uno de los enclaves españoles en Marruecos, junto con Melilla, y ha declarado que la ciudad se enfrenta a una grave emergencia humanitaria. El anuncio se produjo después de que más de 60.000 personas entraran en Ceuta por mar la semana pasada. Aquí les estoy poniendo de la forma que pueden ver varias fotos de la forma como entraron, y les he preparado también un mapa para que vean el lugar exacto donde ocurrió esa invasión. Vivas afirma que cientos de migrantes duermen ahora en las calles de la ciudad, mientras que los centros de acogida para menores no acompañados funcionan muy por encima de su capacidad. Hizo un llamamiento al gobierno para que preste ayuda, argumentando que la situación constituye una emergencia nacional y no local. También criticó una sentencia del Tribunal Supremo de Madrid que prohíbe el retorno inmediato de los emigrantes que lleguen a Ceuta y a Melilla por mar. Fíjense las leyes españolas. Si 600, 500.000, 1.000.000 llegan a Ceuta por la parte costera entre Marruecos y España o Ceuta, a esas personas no se les puede devolver a Marruecos. Si estas personas tumban la valla o suben por la valla, entonces a esas personas en ese momento sí se las puede devolver en caliente a Marruecos. Estas son las leyes españolas. El ministro del Interior español, responsable de las fronteras del país y del control de la inmigración irregular, declinó confirmar el número de cruces fronterizos o precisar cuántos inmigrantes habían llegado al territorio nadando. Remitió a los periodistas a su informe quincenal sobre migración, cuya próxima edición se publicará mañana 3 de agosto. En una entrevista con el canal de televisión español La Sexta, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, reconoció que las autoridades se enfrentaban a una situación extraordinaria y excepcional, y añadió que estaban respondiendo con los recursos ya desplegados de forma permanente en la ciudad. Miren, cuando ocurrió esa estampida y llegada al territorio español, no había más de 10 guardias civiles en esa frontera. La Guardia Civil Española, los servicios de salvamento marítimo e incluso la Cruz Roja están utilizando embarcaciones para interceptar y asistir a los emigrantes antes de que lleguen a Ceuta. O sea que más o menos que se lo ponen en bandeja.
pero datos que ustedes desconocen hasta este momento. Hay casi 70 personas fallecidas porque intentaban llegar por mar y se ahogaron simplemente. Sin embargo, cientos de personas duermen ahora a la intemperie en un centro de acogida superpoblado. Según activistas en Marruecos y Ceuta, la mayoría de quienes intentan realizar el viaje son marroquíes, junto con un número menor de argelinos que viajaron a Marruecos y están intentando continuar desde allí, pasar a España. Pero mire, les voy a explicar. Ceuta tiene una población censada que ronda los 85.000 habitantes. De ellos se calcula que en torno a 20.000 son personas de origen marroquí o con vínculos familiares y culturales muy estrechos con Marruecos. Este dato no es mero detalle sociopolítico, sino el núcleo del reto geopolítico. Una parte sustancial de la población ceutí convive en una dualidad de identidades influenciada por los medios de comunicación, la religión y las redes sociales procedentes del Reino de Marruecos. Marruecos ha sabido perfectamente jugar una partida de ajedrez demográfica a largo plazo, mientras la vinculación afectiva e institucional con la península se debilita en ciertos sectores. El sentimiento de Marruecos o pertenecía a Marruecos son ecos de que se consolida. Una ciudad no solo se defiende con vallas o militares, sino con el consentimiento de pertenencia, lealtad institucional de sus ciudadanos. Si la influencia de Rabat domina la vida social y cultural de la ciudad, la soberanía española se vuelve vulnerable sin necesidad de que se dispare un solo tiro. Marruecos no necesita una declaración formal de guerra contra España para avanzar en sus pretensiones anexionistas sobre Ceuta y Melilla. Le basta con utilizar la presión migratoria como un grifo que abre y cierra a la voluntad según sus intereses diplomáticos. Cuando Madrid acoge al líder del Frente Polisario por razones médicas, Marruecos abre la frontera. Cuando España cede y cambia su postura histórica sobre el Sáhara Occidental, diciendo que ahora pertenece a Marruecos, Rabat sonríe temporalmente, pero sin renunciar jamás a la reivindicación de las plazas españolas norteafricanas. La parálisis del gobierno español, que a menudo opta por el apaciguamiento y la retórica bien intencionada, en lugar de fijar líneas rojas inquebrantables. El chantaje fronterizo ha demostrado ser altamente efectivo frente a una diplomacia española que demuestra muchísima debilidad. La estrategia de Rabat es clara: asfixiar económicamente a Ceuta, alterar su equilibrio demográfico y esperar a que ¡pup!, la fruta caiga madura por puro desgaste. Miren, la situación es así de simple. La zona de Ceuta es un punto estratégico en el Mediterráneo, que domina el Mediterráneo. Y eso a Estados Unidos y a Marruecos les interesa muchísimo. Y es por esto que la situación de Ceuta, desde mi punto de vista, va a caer en manos de Marruecos, ya que de alguna forma está apoyado por Estados Unidos. A mí particularmente me duele esta situación, pero les estoy poniendo las cartas sobre la mesa. Esto es lo que pasa. Y mientras que España no reaccione y tenga una frontera donde un niño pequeño pueda cruzarla sin que le ponga ningún problema por la playa, esto cae sobre su propio peso. Nada más, soy Marcos Barchilón, les hablo desde Israel y les envío un muy cordial saludo.